olvides suscribirte. Bienvenidos a este curso en el cual vamos a establecer la seguridad para nuestras aplicaciones Blazor. Sé que estás buscando un video o un tutorial que te permita hacer esto de forma rápida, paso a paso. pero te aseguro que si sigues cada uno de los paso a paso y entiendes cada uno de los conceptos, vas a poder establecer la seguridad con cuentas individuales para cualquier tipo de aplicación. Es importante que comprendas que esto requiere entender ciertos conceptos y que vamos a verlos paulatinamente. Entonces vamos a ver qué conceptos necesitamos comprender y cuáles van a ser cada una de las lecciones. Entonces, primero vamos a ver el concepto de local storage y cómo podemos registrar cuentas en una base de datos. Luego veremos la parte de autenticación y JWT o los JSON Web Tokens, que son las firmas virtuales con las que trabaja la web. Entonces, al hablar No de olvides suscribirte. autorización en Blazor, hablamos también de los parámetros en cascada que se usan en la parte del cliente. Luego vamos a ver cómo se generan los JSON Web Tokens en la parte del servidor, cómo podemos obtenerlos y enviarlos a la parte del cliente para que se establezca la autorización a cada una de las cuentas. Luego veremos una parte de encriptación para las contraseñas, para guardarlas de forma segura. Y por último veremos la parte de roles y de clients para establecer las cuentas individuales. Entonces, como te dije, al final de este curso vas a poder establecer la seguridad y vas a entender cada uno de los conceptos. Lo mejor es que es una documentación que está basada en los que nos dice Microsoft. Entonces vamos a tener una cuenta segura con los protocolos actualizados. En esta primera lección vamos a ver el registro de un usuario, cómo podemos ingresar los datos desde la vista, enviarlos al controlador y generar una respuesta. Hay un esquema que es importante que tengamos en cuenta y es la configuración general o el paso a paso general que vamos a tener durante todo el proceso de autenticación. Primero está la parte del cliente donde tenemos la vista. El primer proceso es el proceso de registro, en donde el usuario ingresa sus datos, ingresa el nombre de la cuenta, ingresa su contraseña y luego pasa al controlador en donde se encriptan los datos sensibles y se envían a la base de datos. Ese es el primer proceso. El segundo proceso es cuando ya está creado el usuario y necesito iniciar sesión o hacer el famoso login. En ese login se ingresa el número de la cuenta o el nombre de la cuenta, que puede ser un correo, puede ser una secuencia con caracteres. Va al controlador, el controlador pide los datos de la base de datos, los compara, si son correctos se va a generar un token. Ese token se devuelve a la vista y se almacena en el explorador o lo que es el local storage. Así es la secuencia general que vamos a manejar durante todo el proceso. Vamos a hacer esto desde cero. Entonces abrimos Visual Studio, creamos un nuevo proyecto, aplicación para Blazor Web Assembly, le vamos a dar un nombre, le damos una ubicación. Aquí lo vamos a crear con .NET 7, HTTPS, hospedado y aplicación web progresiva. Sigue el paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de Shared y crear dos clases. Primero vamos a crear la clase usuario. Esta va a tener todas las propiedades o todos los parámetros que se van a almacenar en la base de datos. Yo voy a colocar aquí public y voy a agregar todos los atributos que va a tener esta clase usuario. Esta clase usuario es la que va a intervenir directamente con la base de datos. Entonces yo tengo el nombre de la cuenta, el password salt, que es el password encriptado junto con el password salt. Voy a tener el token que voy a almacenar también en la base de datos, los roles y los clients. Y aquí en esta parte voy a agregar todos los demás atributos que yo quiera adicionar a ese usuario. Puede ser la edad, puede ser la fecha de nacimiento, puede ser cualquier otro atributo que yo quiera adicionar, también va a ir en esa sección.
Luego necesito una segunda clase que se llama usuario DTO. ¿Por qué necesito dos clases que se llamen usuario? Uno es usuario y otra usuario DTO. Porque una clase, la clase usuario, es la que interactúa con la base de datos. Y el usuario DTO es el usuario que interactúa con la parte del cliente para que sea un proceso realmente seguro. Entonces, esto es usuario DTO, como tiene los datos que vienen de la parte del cliente, va a tener menos atributos. No olvides suscribirte. Entonces aquí yo voy a colocar todos los parámetros que lleva: nombre de la cuenta, el password y el nombre del usuario. Si yo quiero adicionar más atributos, como yo les decía, como la fecha de creación, atributos ya que tienen que ver directamente con el seguimiento y con los datos personales de ese usuario, debo agregarlos en esa sección y necesariamente deben coincidir con los datos que estén en este usuario que va a interactuar con la base de datos. Entonces, esto es importante saber por qué nosotros creamos dos: uno que se llama usuario, que es el que interviene con la base de datos, y otro que se llama usuario DTO, que es Data Transfer Option, que es solamente un objeto de transferencia de datos. No se utiliza para almacenar, sino para transferir datos. Una vez hecha esta aclaración, vamos a pasar a las vistas. Entonces, como Blazor viene con una plantilla inicial, tiene tres páginas: la página de counter, fetch data e index. Yo voy a utilizar fetch data y counter para realizar mi proceso de registro. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir a Nav Menú, y aquí en Nav Menú, en vez de counter, yo voy a decirle registro. Voy a utilizar ese componente para registrar mi usuario, y el componente de fetch data lo voy a utilizar para login, o para lo que es lo mismo que el inicio de sesión. Entonces, en el componente counter, que es este de acá, yo voy a crear el registro. Entonces voy a quitar esta parte, esto que viene por defecto, y voy a colocar de una vez lo que va a ir en esa vista, en la vista de registro. Y les voy a explicar cada una de estas secciones o estas líneas. Bien, entonces esto es lo que lleva la parte de registro, lo que lleva en general. Aquí voy a quitar esto. Necesito añadir la referencia. Como no estoy referenciando la parte del proyecto que se llama Shared, aquí me va a generar un error. Entonces aquí me genera la sugerencia de que debo utilizar la parte Shared de mi proyecto. Si yo voy a utilizar las clases compartidas que están en Shared en toda la parte del cliente, que es lo más común, entonces yo copio esto, voy aquí a Import Razor y coloco que voy a utilizar todo esto en la parte del cliente. Entonces también recuerden que el paso a paso les queda en la descripción del video para que ustedes puedan guiarse a través de cada uno de los pasos que estoy haciendo. Entonces, aquí yo estoy instanciando usuario DTO. Usuario DTO es el que ingresa todos los datos en la parte del cliente o en la vista, como lo estamos haciendo acá. Luego aquí coloco estos inputs. En estos inputs va a ir el nombre del usuario, el nombre de la cuenta, nombre usuario. Aquí lo que hago es colocar un placeholder para que pueda yo ver qué es lo que estoy ingresando, el usuario y la clave. Luego estos van a ir a una función que se llama registrar, y esto me va a hacer un post a un controlador que ahorita vamos a crear. Entonces vamos a crear el controlador usuario. Vamos a ir aquí a nuestro proyecto. No olvides suscribirte. Vamos aquí a la parte del server. Aquí en la parte de controllers damos clic derecho, agregar controlador. Vamos a decirle que vamos a agregar un controlador API en blanco. Y aquí borramos la parte, solo la parte de values, y colocamos el nombre usuario, que es
el nombre del controlador que yo voy a asignar. Aquí en esta parte yo voy a colocar los métodos o las peticiones HTTP que van dentro de ese controlador. Dentro de ese controlador van a ir las siguientes funciones o las siguientes peticiones o métodos HTTP. Primero está el de registrar. Entonces, solamente voy a dejar la vista y el controlador para que veamos qué estamos haciendo. Entonces, en la vista yo le digo que instancie un objeto que es el usuario DTO. Aquí yo voy a hacer una petición post API usuario porque ya tengo creado el controlador usuario y va a ir a la ruta registrar y me va a enviar ese objeto usuario DTO a la parte de registrar. Este va a generar una respuesta que se llama registrado con éxito. Esta respuesta se va a devolver. Voy a recibir esa respuesta como este resultado en la vista. Lo estoy leyendo como un string y ese mensaje lo leo aquí donde dice @mensaje. Y dale a me gusta si este contenido te Vamos ayuda. ahí hasta esa parte y vamos a correr nuestro proyecto para que veamos cómo se está gestionando ese usuario. Entonces, para registrar, voy aquí donde dice registro, aquí me aparece el formulario, ingreso los nombres, ingreso el nombre del usuario, el usuario que va a tener en la base de datos y la clave. Y le digo registrar y me dice registrado con éxito. ¿Cuál es el detalle de este mensaje que sale acá? Que es un mensaje que viene desde el controlador. Entonces, desde el controlador, aquí yo voy a controller, y ese mensaje viene desde el controlador. Eso es algo muy importante. Como ya realicé la parte de registro, ahora voy a realizar la parte de login. Esta la voy a hacer en un componente que se llama FetchData. Entonces aquí en FetchData vamos a colocar las secciones de código que van en esa parte y les voy a explicar a qué corresponden cada una de las líneas. Bien, entonces este es el inicio de sesión. Lo que hace es, aquí yo coloco un título, coloco los inputs donde yo le voy a pedir a la persona o al cliente que ingrese el usuario con el cual se registró, ingrese la contraseña que equivale al password o va a disparar la función login. Esa función login lo que me va a hacer es una petición post al API usuario, al login, y va a enviar ese usuario. Va a traer una respuesta con el token y ese token va a ser deserializado y va a ser escrito por consola. Entonces, no olvides suscribirte. Lo que va a hacer es que va a ir a controlador, aquí está la parte de login, el inicio de sesión, va a traer una respuesta y me va a traer la respuesta con el token que yo le haya dado en el controlador. Entonces, así es como yo realizo el login y luego viene una parte que es almacenarlo en el local storage. Para almacenar en el local storage, yo voy a decirle guardar sesión. Yo voy a acudir al método local storage set item, le voy a asignar el nombre token y voy a enviar el token que es este que se generó en el controlador. Y luego voy a obtener ese token. Entonces voy a disparar también la función guardar sesión. Aquí le voy a decir await. Y así obtengo la primera parte de la lógica de la programación que estoy utilizando para ingresar a una cuenta, para registrar y posteriormente ingresar a una cuenta. Entonces viene la parte de registro, coloco el nombre, le doy registrar, coloco nombre, usuario y clave, le doy registrar, registrado con éxito. Si voy a hacer el login, ingreso el usuario y la contraseña, le doy ingresar. Si voy a consola, le doy aquí en inspeccionar, abro la vista por consola, en consola me dice este es un token secreto y si voy a application
voy aquí a donde dice Local Storage. Aquí se almacenó el token que viene desde el controlador. Hasta aquí hemos visto la parte de registro y cómo interactúa con el controlador. Ahora vamos a seguir con la parte de autenticación que ya tiene que ver con la parte del cliente y la vista. En esta segunda sección vamos a ver la parte de autorización. Esto se refiere a la parte del cliente, cómo se procesan los JSON Web Tokens para obtener los datos del usuario. Este es el esquema global que manejamos para trabajar todo el proceso de creación de cuentas individuales. Vamos a ir a Visual Studio, abrimos nuestro proyecto o creamos uno nuevo. No olvides suscribirte. Vamos a comenzar importando un paquete Nuggets. Vamos a herramientas, administrador de paquetes de Nuggets. Vamos aquí en examinar y vamos a instalar un paquete de Nuggets que es el de autorización. Buscamos este paquete que se llama ASP.NET Core Components Authorization. Solamente vamos a instalarlo en la parte del cliente. Aquí algo muy importante es que debe ser, como estamos trabajando con .NET 7, debemos tomar una versión que sea de acorde a la .NET 7 e instalamos. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a colocar el using en Import Razor. Vamos aquí a Import Razor y vamos a colocar el using para decirle a nuestro proyecto que vamos a utilizar la librería o el paquete de Nugget que acabamos de instalar. Entonces aquí le dije que voy a utilizar Components Authorization. Luego vamos a ir a App Razor, esta parte que tiene la configuración de cómo se administran las vistas en nuestro proyecto o cómo van a ir administrados los parámetros principales. Lo que vamos a hacer acá es cambiar este Road View por Authorization Road View. Luego de eso vamos a añadir los parámetros en cascada. Los parámetros en cascada son los que nos permiten acceder o permitir al usuario que acceda a ciertos componentes en los cuales esté autorizado a ingresar. Hay un parámetro que se llama Cascading Authorization State. Colocamos esta etiqueta y dentro vamos a colocar todo lo que estaba demás. Todo lo demás lo colocamos en esa parte. Luego de eso vamos a colocar un Authorization Road View. Este Authorization Road View es una etiqueta individual. Vamos a hacer de estas dos etiquetas. Entonces quito este slash, doy enter y aquí voy a dar un mensaje cuando la persona no esté autorizada a mirar o a ver ese componente o esa vista. Yo voy a dar un mensaje: no estás autorizado a ver este contenido. Esto se refiere, si yo tengo Authorization Road View, yo puedo darle un mensaje de no authorization, que quiere decir que no está autorizado, no authorized, y aquí dentro coloco ese mensaje, que es el mensaje que yo voy a dar cuando la persona ingrese a una vista y no esté autorizado para ver esa vista. Luego vamos a crear una clase. Posterior a esto ya está configurada toda la parte de App Razor y de Imports Razor. Ahora en la parte del cliente vamos a crear una clase. No olvides suscribirte. Esta clase la vamos a crear aquí. Recordemos dar clic en el lugar correcto, aquí donde esté el nombre del proyecto .client. Damos clic derecho, agregar clase. Vamos a agregar
una clase que se llama Custom State Provider. Esto también basándonos en la documentación de Microsoft, y en esa clase van a ir las siguientes líneas de código, y ya se las voy a explicar qué hace cada una de estas líneas. Entonces aquí es el nombre del proyecto, cuentas individuales se llama este proyecto, y aquí lo que yo hago es obtener el estado de autenticación. Aquí tengo un token que posteriormente voy a utilizar o le voy a asignar un valor a ese token. Aquí tengo identity, que voy a utilizar los claims para dar permisos a ese usuario. Aquí a ese usuario le asigno esa identidad, y por último notifico el estado y devuelvo el estado de ese usuario. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir a Program CS, pero este Program CS al que vamos a ir es al que está del lado del cliente. Ahí es donde yo tengo la configuración del proyecto que está del lado del cliente. Entonces vamos a ir a Program CS y vamos a agregar No olvides suscribirte. un Global Using al paquete de autorización. Entonces aquí en la cabecera yo voy a colocar Global Using y voy a decir que voy a utilizar Components Authorization. Luego de eso voy a agregar un builder. Lo que va a hacer ese builder es construirme a través de la clase el proceso de autorización para todas las vistas del cliente. Entonces voy a colocar este builder después de esta línea de código, y este es el builder que nosotros colocamos, que utiliza la clase Authentication State Provider. Luego de eso vamos a agregar en la vista de Index Razor, vamos a agregar una sección de código para saber si vamos bien. Entonces vamos a agregar la siguiente sección de código en Index Razor. ¿Qué quiere decir esto? Como yo ya coloqué la autorización de parámetros en cascada, entonces voy a decirle que voy a realizar un proceso de autorización. Si está autorizado me va a mostrar este mensaje, si no está autorizado me va a mostrar este otro mensaje. Vamos a correr nuestro proyecto. Si nos sale este mensaje, no estás autorizado para ver esto, quiere decir que nuestro proceso va bien, que hasta ahora todo lo que estamos haciendo va de forma correcta. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ir a Custom State Provider, que fue la clase que nosotros creamos. En esta sección vamos a agregar un código que viene también de la documentación que nos provee Steven Anderson, que es uno de los co-creadores de Blazor, y vamos a agregar esta sección de código. Como les digo, ya son esta sección de código en especial que vamos a colocar acá, ya es una sección de código que viene de la propia documentación y del mismo Steven Anderson, que es uno de los co-creadores de Blazor. Entonces, luego de nosotros agregar esta sección de código, vamos a hacer un cambio aquí en Identity. No podemos hacer esto primero porque nos va a generar un error. Entonces aquí en el Identity yo voy a decirle que voy a generar o voy a utilizar los JSON Web Tokens, que yo voy a utilizar el proceso de clients mediante JSON Web Tokens. Y posterior a eso yo ya tengo listo toda la parte de las vistas para que sean autenticadas. Y en esta parte va el token. Yo les voy a dar un ejemplo de token. Ese token también les queda en el paso a paso para que ustedes lo puedan utilizar. Ese token es el que viene del controlador. Lo vamos a colocar manualmente y volvemos a correr nuestro proyecto. Gracias al token que acabamos de colocar y que ahora utilizamos los JWT para el proceso de autorización, aquí ya nos da este mensaje. Puedes ver esto porque estás autorizado. Esto quiere decir que está bien y que yo ya puedo seccionar
por componentes lo que quiero o no quiero que vea el usuario. Si ustedes desean que sea toda la vista la que se bloquee cuando el usuario no esté autorizado, entonces lo colocamos de esta forma. Y aquí colocamos la referencia de ASP.NET Core Authorization. Podemos seccionar vistas, seccionar por componentes. Si yo tengo un botón y el usuario no está autorizado, también puedo seccionar tanto por parte de la vista como por el parte del componente. Ahora vamos a ver cómo funcionan los JSON Web Tokens. ¿Cómo es la estructura de un JSON Web Token? Yo puedo copiar mi token, el que tienen ahí como ejemplo. Vamos a ir a una página que se llama JWT, que es esta. Voy a colocar el token que yo les puse ahí como ejemplo. Y ese token tiene una información. Tiene un header, tiene un payload y tiene una firma o un signature. En primer lugar está el header, donde básicamente se almacena el algoritmo y el tipo de token. En el payload es donde nosotros encontramos todos los datos que querramos darle al usuario. Puede estar su nombre, puede estar los claims y los roles que tenga ese usuario. El signature es la firma, es la integridad del token, de tal forma que si esa firma es alterada, ya el token no es válido. Entonces esta es la forma general como se administra el token. Entonces si yo voy a JWT, me doy cuenta que esto tiene un rol. Aquí dice rol admin. Si yo quiero administrar las vistas por tipo de rol, yo puedo decirle aquí en Authorize View, decirle rol y decirle aquí admin, ya que ese es uno de los roles. Aquí admin es uno de los roles que tiene asignado ese token. Entonces yo le coloco aquí admin y cuando yo vaya, entonces puedes ver esto porque estás autorizado. ¿Qué tal si yo le coloco otro rol? El rol de usuario. Aquí ya no nos deja ingresar y nos dice no estás autorizado para ver esto. La razón es porque el rol que yo le estoy dando para autorizar es diferente. Entonces fíjense cómo ya estamos seccionando nuestro proceso de autorización por roles. Ahora lo que sigue es guardar el usuario en la base de datos y desde el controlador poder generar este JSON Web Token. El JSON Web Token que yo les di no se genera, ese nosotros lo colocamos. Pero entonces el proceso correcto es que se genere en el controlador, se devuelva a la vista, tal como vimos en este proceso, y sea almacenado en el local storage. En esta tercera lección vamos a guardar el usuario en la base de datos con sus contraseñas encriptadas y luego vamos a generar el JSON Web Token. No olvides suscribirte. Vamos a abrir Visual Studio, abrimos nuestro proyecto o creamos uno nuevo. Recordemos que debemos tener estas dos clases. Lo más importante es tener la clase usuario y la clase usuario DTO. En la clase usuario vamos a colocar el password hash con un arreglo de bits. Vamos a hacer de bytes, vamos a hacer este cambio para los que ya venían con estas clases creadas. Vamos a colocar el password hash y el password salt como un arreglo de bytes. Luego de eso necesitamos crear una base de datos, los que no tengan bases de datos, o añadir a la base de datos la información del usuario. Entonces los que no saben cómo se hace este procedimiento, también les dejo un video en la descripción para que vean cómo se hace. En este momento lo vamos a hacer rápidamente. Abrimos SQL Server Management Studio, entramos con Windows Authentication, luego vamos a conectarnos a nuestro usuario con SQL Authentication y vamos a colocarle nuestro usuario y nuestra clave y conectamos.
Vamos a crear una base de datos aquí en Database, New Database. Vamos a colocar un nombre a esta base de datos. Como owner le vamos a poner el nombre de nuestro usuario. No olvides suscribirte. Y vamos a crear la tabla en la base de datos. Lo que se guarda en la base de datos es el usuario. Entonces vamos a crear la tabla usuarios. Para guardar los datos tipo byte, que son estos, corresponde a un var binary en SQL Server. Ejecutamos nuestro query y ahora vamos a hacer el proceso de conexión con Blazor. Agregamos la cadena de conexión en add setting JSON, colocamos el servidor, la base de datos, el usuario y el password. Ahora vamos a instalar dos paquetes. Herramientas, administrador de paquetes de Nuggets. Instalamos Entity Framework Core solamente en el lado del servidor. Como estamos trabajando con .NET 7, debe ser una versión 7. Instalamos el core.sql server versión 7. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de Creamos la ayuda. carpeta data en server. Agregamos la clase ApplicationDBContext. Colocamos las siguientes líneas de código. Nombre de la clase usuario. Nombre de la base de datos usuarios. Vamos a ir a Program.cs del lado del servidor. En la parte del encabezado agregamos unos global using y agregamos la especificación de la cadena de conexión. Hasta aquí hemos hecho solo la parte de conectar la base de datos con nuestro proyecto. Ahora vamos a crear el controlador usuario. Los que no lo tengan van a agregar este controlador que se llama usuario. Vamos a añadir que vamos a utilizar base de datos. Entonces los datos que vienen acá son de la base de datos. Vamos a agregar los siguientes paquetes de nuggets que nos van a permitir trabajar con JSON Web Tokens. Instalamos este paquete que se llama Tokens JWT. Instalamos solamente en la parte del server. E instalamos otro paquete que se llama Identity Model Tokens. Solo en la parte del server. Voy a ir colocando las funciones que vamos a requerir en el controlador una por una y se las voy a explicar. Lo primero es colocar una función que nos va a permitir encriptar la contraseña que ingrese el usuario. Esta función la colocamos aquí en el controlador. Es una función en el controlador. Entonces básicamente esta es la función que encripta las contraseñas, que básicamente trae el password o la clave que viene de la vista. Otra función que vamos a necesitar es la de registro. Entonces aquí yo tengo esta función que se llama registrar, que me devuelve una respuesta. Creo un usuario, una clase usuario, y aquí lo que hace es crear el password o crear el password salt, que es la contraseña encriptada que se va a guardar en la base de datos. Aquí viene el nombre del usuario, la cuenta, el password. No olvides suscribirte. Aquí me devuelve una respuesta, el password hash que es asignado y el password salt que es asignado en un inicio aleatoriamente. Va al context, que es la base de datos, a la tabla usuarios y me agrega este usuario y luego me va a devolver la respuesta que fue guardado con éxito. Para realizar el proceso de login necesito una función que se llama la función de verificar el password. Esta la podemos colocar aquí en la sección de funciones. Lo que hace esta función es recibir la contraseña o el password del usuario, trae el password hash de la base de datos y el password salt, que son las contraseñas encriptadas que se guardan en la base de datos,
los compara y lo que me va a devolver es un true o un false. True si el usuario dio la contraseña correcta y false si la contraseña es incorrecta. Para el siguiente proceso, que es el proceso de login, vamos a colocar la función que me va a permitir crear el token. Aquí vamos a colocar la función que me permite crear el token. Ingrese el usuario. Este es el código que yo voy a utilizar para generar el token. Me asigna los claims. El claims va a ser conforme al usuario. Si ustedes se fijan, aquí yo ingreso un usuario que sería user. El usuario.nombre usuario va a ser un claim. Y aquí agrego otro claim que es el rol. El rol va a ser el usuario o el user.rol. Estoy asignándole ese nombre al token y el rol que viene de la base de datos. Pero esta es la función, necesito ejecutar esa función. Aquí me codifica, me crea el token y aquí me retorna el JWT. Ahora, para el login vamos a ir o a crear una petición HTTP post donde este es el inicio de sesión que me va a devolver el token. Voy a colocar las líneas de código y se las voy a explicar. Y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Entonces, este código lo que hace es que viene una petición HTTP post. Viene con el usuario DTO, que es el usuario Data Transfer Option. Viene ese objeto y lo primero que yo hago es entrar al context, que es la base de datos, a la tabla usuarios. Busco por el nombre de la cuenta y busco, y si el nombre de la cuenta está, lo trae. Ahora, si retorna un dato tipo nulo, quiere decir que el usuario no está en la base de datos, porque al yo buscar no encontré el usuario. Ahora, viene la siguiente parte, que es verificar el password. Entonces, para esto ingreso el objeto. Si ustedes se fijan, la entrada va a ser el password hash y el password salt, que vienen de la cuenta que saqué de la base de datos. Luego, si es mala o si no genera o no me genera un false en la verificación del password, me dice que la contraseña es incorrecta y me devuelve esa respuesta. De lo contrario, me va a crear el token con la cuenta que yo ingrese y me va a devolver el token. Este es el proceso completo de creación del token y vamos a ver cómo funciona. No olvides suscribirte. Colocamos un nombre de usuario. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. El usuario y la contraseña para ese usuario. Damos en registrar. Registrado con éxito. Ahora vamos a ir a login. El nombre de la cuenta, la contraseña, damos en ingresar y vamos ahora aquí a inspeccionar, y si nos damos cuenta, aquí está el token que nos trajo de el controlador. Si lo queremos ver también, lo podemos ver aquí en Application, Local Storage. Aquí se encuentra el token. Y vamos a ir a una página que se llama JWT. Vamos a colocar el token que acabamos de crear. Y fíjense acá que el nombre, dice el nombre de la cuenta, dice el rol que tengo actualmente y dice toda la información y la estructura del token. Así es como creamos un usuario, encriptamos sus contraseñas y lo enviamos a la base de datos, y en el controlador creamos el token. Unas aclaraciones importantes. Si yo voy a la base de datos que creamos y hago la consulta de los usuarios, si ustedes se fijan aquí, el password hash y el password salt no me sale, es decir, no me va a salir la contraseña que yo ingresé como usuario. Es decir, que ni siquiera los administradores del sistema van a poder saber la contraseña. En cuanto a lo que nos dice ASP y la documentación que nosotros tenemos,
Esta es la estructura general que nos recomienda ASP.NET para administrar bases de datos. No quiere decir que esta estructura sea más segura que la que nosotros acabamos de crear. Acabamos de crear una estructura bastante segura, solamente que esto se hace para mejorar la administración, para yo poder asignar roles, cambiarlos, asignar clients, cambiarlos después. Esta es la estructura general que nos recomienda ASP.NET. Otra aclaración importante en cuanto a la generación del token es que si yo voy aquí, usuario controller, vamos a ir a la función que nos genere el token. En realidad, para yo generar el token, solo necesito saber si el usuario está en la base de datos y la contraseña que me entregó es correcta, y a partir de ese dato el token es totalmente independiente de los datos sensibles del usuario. Y aquí donde dice mi clave secreta, esto es solamente para, en términos de poder generar el token con una encriptación, pero no tiene nada que ver con los datos sensibles del usuario. Así creamos un proceso totalmente seguro desde la parte del cliente, la parte del servidor e incluso cuando se guarda en la base de datos, cuidando los datos sensibles del usuario. En esta cuarta lección veremos el login y la segmentación por roles. Vamos a generar un correcto inicio de sesión y vamos a cerrar la sesión. En nuestro proyecto vamos a hacer algunos cambios y añadir unas funciones para que funcione de la forma correcta. En usuario controller tenemos esta función que es la que nos crea el token. Esa función se basa en un tipo de algoritmo. Vamos a cambiar el tipo de algoritmo para que nos genere un token de mayor longitud. Yo voy a cambiar la función y les voy a explicar lo que nosotros cambiamos. Ingresa un usuario. Este usuario tiene un rol, vamos a asignarle el rol. Y para generar la clave yo necesito una cadena de al menos 128 bits. Si tiene menos de 128 bits no va a generar el token. Entonces lo mínimo que se necesita son 128 bits, independiente de lo que contenga esa clave con ese string. Lo mínimo es que tenga 128 bits. Se genera el token y lo devuelve con este tipo de algoritmo. Ahora vamos a la parte del cliente, a la clase Custom State Provider. Vamos a añadir una inyección del IJRuntime con el fin de que nosotros podamos utilizar, no olvides suscribirte, el token que se almacena en el local storage. Entonces inyectamos en una inyección de dependencia, inyectamos el IJRuntime. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar el token del local storage. Para esto vamos a colocar aquí, vamos a invocar el IJRuntime y vamos a llamar del local storage a obtener el token. Ahora, para generar un mejor efecto de inicio de sesión, vamos a ir aquí a Chart, a Main Layout. En este Main Layout, por defecto, según la plantilla, nos sale este About. Vamos a colocar aquí el nombre de nuestro usuario, es decir, que cuando este usuario esté autenticado salga su nombre. Y vamos a añadir las siguientes líneas que nos van a permitir hacer esto. Entonces, cuando aquí utilizamos Authorized View, según el rol, yo voy a colocar aquí un rol de usuario. Bueno, según el rol, independientemente del rol que estemos manejando, que nos muestre el nombre. Entonces aquí utilizo el context, voy a usuario, user, identity y voy a mostrar su nombre. Si no está autorizado, simplemente vamos a mostrar el mismo about que se muestra originalmente en la plantilla. Ahora vamos a ir al login. Nosotros tenemos un componente de login que está aquí en Fetch Data. Lo que vamos a hacer es que vamos a inyectar
el Authentication State Provider para que cuando yo me registre o el usuario se registre, automáticamente el estado de la sesión cambie. Entonces vamos a añadir, aquí tengo cuando guarda sesión, invoca el token y obtiene el usuario. Y yo también le voy a decir que a partir de eso me vaya a cambiar el estado de la autenticación. Vamos a realizar un registro. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. No olvides suscribirte. Registrado con éxito. Ahora vamos a hacer el login. Y me cambia aquí el estado del usuario a el nombre que nosotros le hayamos colocado. En este caso nos cambia al nombre de la cuenta. Yo quiero el nombre del usuario. Para que pueda obtener el nombre del usuario y no el nombre de la cuenta, aquí en usuario controller vamos a colocarle aquí nombre usuario. De este modo, cada vez que yo me registre y genere el token, me va a traer el nombre del usuario y no el nombre de su cuenta. Vamos a login. Y aquí ya tenemos el nombre completo de la persona y la sesión iniciada. Vamos a generar el cierre de la sesión. Este cierre lo vamos a hacer aquí mismo en el inicio de sesión. Yo voy a colocar una función acá que sea de logout para cerrar esa sesión. Logout lo que hace es remover el token y cambiar el estado de la autenticación. Voy a colocar otro botón que se llame cerrar y le voy a asignar en el event on click el cerrar la sesión. Aquí en login vamos a decirle cerrar sesión. Cuando yo cierro sesión me genera un error. Esto se debe a que cuando se cierra la sesión, el proceso de autenticación está buscando una identidad y no la encuentra. Entonces vamos a realizar un cambio en la clase Authentication State Provider para que cuando estemos utilizando la identidad, en caso de que ésta esté vacía, no me genere ese error. Entonces aquí a Identity le cambié para que cuando el usuario sea nulo o no tenga ningún valor, pueda ingresar y me pueda mostrar al menos los componentes. Aquí no estamos habilitados para ver este contenido, es correcto, ya que si nosotros vamos a Index Razor, nosotros tenemos todo el componente con autorización, toda la página. Si no estamos logueados no nos va a mostrar nada. Y aquí el rol de esto es el rol usuario. Vamos de nuevo a registro o a login mejor, las credenciales, ingresar, cambia el inicio de sesión y ahora ya puedo ver los componentes que antes no veía, pero como este componente está seccionado por tipo de usuario, entonces no me va a mostrar esa información. Por último, a modo de ejemplo, aquí en registro vamos a añadir otro input para asignar un rol. En la parte de registro nosotros vamos a colocar otro input. Como el usuario que nosotros ingresamos en registro es usuario DTO, es importante que añadamos a nuestra clase un nuevo parámetro que se llame rol para poderlo ingresar en el formulario de registro. Entonces aquí tengo nombre, usuario, vamos a colocarle aquí rol. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Ahora en usuario controller vamos a hacer la transferencia de ese parámetro. Eso lo hacemos aquí. Le colocamos usuario rol punto objeto punto rol. Corremos nuestro proyecto. Vamos a registrar un usuario. Si se fijan aquí la sesión está guardada.
Vamos a registrar un usuario. Estos son los datos del usuario que voy a registrar. El rol es de administrador o admin. Ahora, para yo segmentar por componentes, yo puedo decirle, aquí en el index, yo tengo roles, este rol es de usuario, yo lo puedo cambiar por usuario, usuario y administrador. Vamos a cerrar la sesión del usuario anterior. No olvides suscribirte. Iniciamos la sesión, vamos a Home y aquí ya podemos ver esto porque estamos autorizados. También podemos segmentarlo de la siguiente manera, por ejemplo, que aquí en Authors View yo coloque roles y vamos a colocar usuario y administrador. Usuario de administrador, pero que para ver este componente solamente yo puedo hacer administrador. Vamos a login, cerramos la sesión anterior, iniciamos una nueva sesión, vamos a Home y aquí podemos ver esto porque estamos autorizados. Sin embargo, si yo cambio esto por cualquier otro rol, la sesión está iniciada, pero no puedo ver la totalidad de los componentes. Así es como nosotros realizamos un login y trabajamos por roles. Iniciamos sesión de la forma correcta y podemos cerrar sesión. Felicitaciones por haber llegado hasta este punto. Bienvenidos a esta última lección en la que veremos la seguridad para nuestras aplicaciones en cuanto al API REST. Cuando realizamos peticiones HTTP, bien sea desde la interfaz que nosotros creamos para el usuario o desde un servicio como Swagger o como Postman, cómo protegemos los endpoints para que nuestra información no sea robada. Vamos a ver un ejemplo específico. En nuestro proyecto vamos a ingresar a usuario controller. Vamos a crear una petición HTTP. Yo voy a crear una petición HTTP que me traiga un listado de usuarios. Y en la parte del cliente voy a colocar... No olvides suscribirte. Voy a inyectar el HTTP client para poder realizar peticiones HTTP desde el lado del cliente. Y voy a colocar un botón y voy a colocar una petición que me consulte a ese controlador. Entonces yo tengo acá esta petición HTTP, yo le puedo dar una ruta. Para darle una ruta, entre paréntesis puedo colocar datos, así le doy la ruta. También puedo hacerlo de otra forma, por ejemplo colocar aquí route. Y esta es otra forma de darle la ruta, equivale a lo mismo. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Aquí lo que hago es realizar una consulta HTTP al usuario a la ruta datos, y en la ruta datos yo voy a colocar un listado. Voy a colocar aquí en esta lista, voy a decirle al context, a usuarios, y me traiga el listado de los usuarios que tengo registrados en mi base de datos. Cuando yo realizo esta petición y la corro, tengo aquí el botón de la solicitud. Puedo realizar la solicitud o puedo ir al endpoint que acabo de crear. Para ello le doy API usuario y la ruta es datos. Y aquí me trae el listado con todos los datos. Si se fijan, este endpoint que acabo de consultar acá no está protegido. De modo que cualquiera que consulte esta ruta va a poder ver esos datos. Entonces vamos a realizar esa protección para esos datos. Para realizar la protección de esos datos,
lo que vamos a hacer es que vamos a ir a herramientas y vamos a instalar un paquete de NuGet. Vamos a instalar este paquete de NuGet, JWT Bearer. Vamos a escoger la versión. Recordemos que estamos trabajando con .NET 7, debemos elegir la versión que esté de acorde al .NET que estamos utilizando. De otro modo, lo más probable es que no nos funcione. Ya instalamos el paquete. Ahora vamos a Program CS. Este Program CS es del lado del servidor, es este Program CS. Y vamos a colocar unos using en el encabezado. Vamos aquí, colocamos estos using para utilizar los paquetes que acabamos de instalar y otras extensiones para poder configurar los endpoints. Lo siguiente es que vamos a ir y vamos a colocar un builder con los siguientes servicios. Eso lo hacemos en esta parte para configurar los endpoints. Y luego viene una de las partes más importantes. Yo voy a colocar aquí, después de configurar la cadena de conexión, vamos a colocar aquí esta parte. Igualmente todo esto les queda en la descripción, en el paso a paso, y este proyecto les queda en Git para que puedan descargarlo. Aquí lo más importante es que yo estoy configurando un proceso de autenticación para los endpoints. Esta parte es súper importante. Esta clave de acá debe ser la misma clave de la función que generan los tokens. Es decir, que esta clave es la que se va a utilizar para generar los tokens y es lo que me permite que cualquier persona que cree un token no le funcione para mi aplicación, porque mi aplicación tiene una clave secreta para los tokens también. Entonces cualquiera que entre a JWT y cree un token no le va a servir, porque vamos a trabajar con esta clave para encriptar los tokens y para darles el encabezado a los tokens. Luego de eso, aquí en app, en esta parte, vamos a colocar estos endpoints. Vamos a utilizar esta autenticación, autorización, configuramos los endpoints. Aquí esta parte de map controller lo configuramos en use endpoints y lo quitamos de acá. No olvides suscribirte. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que cuando yo voy a realizar la petición HTTP y estoy aquí en el controlador y quiero proteger ese endpoint, yo puedo decirle acá, esta petición que nosotros creamos, le puedo decir coma authorize. De modo que solamente una persona autorizada va a poder consultar ese endpoint. API usuario datos, y si ustedes se fijan acá me da un error. Este tipo de error es un error 401, es un error bueno porque el error 401 es un error de autenticación, precisamente porque estamos realizando una consulta sin habernos autenticado. Para yo realizar ese proceso de autenticación y enviar el token a través de la petición, vamos a ir de nuevo a index y vamos a hacer algunas configuraciones. Lo que yo necesito para realizar esa configuración primero es colocar un using que me va a permitir dentro de la petición HTTP que yo envíe en el componente enviar el token que es el encabezado. Entonces vamos a colocar el using HTTP headers. Luego de eso vamos a traer nuestro token. El token que está almacenado en el local storage yo lo voy a traer. Entonces vamos a crear una variable que se llame token de tipo string y vamos a utilizar el local storage, o vamos a traerlo del local storage porque ya sabemos que está almacenada en el local storage como token. Voy a inyectar el IJ runtime también. Vamos a ir acá, inyectamos el IJ runtime y aquí ya tengo el token. Ahora necesito crear el encabezado. El encabezado para esa función lo creamos de la siguiente manera. Aquí coloco esto que yo voy a utilizar headers para la autorización. Voy a utilizar bearer
y lo voy a construir con el token. Entonces esta es la forma como se crea la petición HTTP y como yo envío el token en el encabezado de mi petición HTTP, de modo que cuando yo envíe esta petición ya va a tener el token indirectamente en la petición. Listo, yo ya tengo esto con authorize. Ahora vamos a mostrar esta información. Vamos a decirle que este listado que yo creé aquí, esta lista la creamos y voy a asignar aquí que si este listado de usuarios no es nulo, me lo asigne a este listado que creé aquí. Y para verlo en pantalla vamos a colocar aquí una arroba for each nombre usuario. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Aquí le damos solicitar y aquí me salen todo el listado de los nombres de usuario. Y esto es porque nosotros estamos autorizados para esto. ¿Qué pasa si yo cierro la sesión? Cierro la sesión y de nuevo, bueno, aquí por cerrar la sesión no estoy autorizado para ver esa vista. Vamos a quitarle esta parte para poder ver esa vista. Aquí yo hago la solicitud sin haber iniciado sesión y si ustedes se fijan me da un error. Si voy al tipo de error, es un tipo de error 401 que es por no estar autorizado. La razón es por no estar logueado. Entonces vamos a loguearnos. Voy a colocar aquí una de las cuentas que tengo registradas. Aquí ingreso, voy a home, hago la solicitud y aquí me trae la solicitud. Si yo quiero segmentar también quiénes pueden ver esos endpoints o qué roles están asignados para consultar esos endpoints, también lo puedo hacer. Voy aquí a mi petición HTTP, puedo colocar aquí entre paréntesis roles y aquí asigno los roles. Si yo le doy el rol, por ejemplo, de conductor, que todos los que estén con el rol de conductor sean quienes puedan consultar esos endpoints, genero mi solicitud, me va a dar un error, miro el tipo de error, error 403, porque son errores de autorización, el 401 y el 403. También puedo colocar la asignación a estos endpoints a varios roles. Y así es como se administran las solicitudes y se protegen los endpoints en nuestra aplicación. Recordar, todo el paso a paso les queda en la descripción. Lo más importante es realizar una buena administración del program CS para configurar los endpoints. Thank you and congratulations for watching the best course in Blazor WebAssembly. Thanks to all people and company that make the technological advance possible. Thank you so much to Microsoft for their technological contribution to the development of the humanity. It's a wonderful thing we can use and learn with open source tools. Thank you so much to official YouTube channel .NET. In this channel we can find news and releases with the latest from .NET. Thanks so much Steven Sanderson. Steven Sanderson, he is the co-creator to Blazor with the Microsoft team. Thanks so much for taking the time to share your knowledge. Thank you so much to Patrick Gatt. Patrick Gatt channel in YouTube is a great channel to learn more about Blazor, .NET 6, 7, 8 and C#. Thank you so much. He say Patrick Gatt is a really name. Thank you so much to Petra Services. Petra Services is a great company that create technological solution in petroleum and oil area. Thanks so much for giving me the opportunity to create and learn together. Thank you engineer Fabian Viña and Angelo Morales. Thank you so much to Gatt. Gatt is the authentic programming of everything.
Programming is a great gift from heaven.